Hola a todos. Bienvenidos a otra historia emocionante que te tocará el corazón. Prepárate para una montaña rusa de emociones, drama y una lección de vida que nunca olvidarás. Vamos allá. La habitación estaba oscura y silenciosa cuando desperté, mi cabeza girando como un trompo. Apenas podía moverme, mis brazos y piernas se sentían pesados como si alguien los hubiera atado con cuerdas invisibles. Entonces lo vi. Mi propio padre, parado sobre mí con una sonrisa malvada, una botella en la mano. Me había drogado. Mi corazón latía fuerte cuando me di cuenta de que me estaba haciendo algo terrible, lastimándome mientras mi esposo, Tom, estaba fuera engañándome con otra mujer. Quería gritar, pero mi voz no salía. ¿Qué pasaría después? ¿Escaparía alguna vez de esta pesadilla? Déjame llevarte al inicio de todo. Mi nombre es Emily. Y ahora soy una abuela con cabello gris y una casita acogedora donde mis nietos aman visitar. La vida solía ser simple y feliz. Me casé con Tom cuando tenía solo 20 años, y tuvimos 2 hijos hermosos, Sarah y Michael. Vivíamos en un pueblo pequeño llamado Willow Creek, donde todos se conocían, y los días estaban llenos de risas y pasteles de manzana calientes. Mi padre, George, vivía cerca con mi mamá, y siempre fue el gruñón, pero nunca pensé que se convertiría en un monstruo. De niña, amaba ayudar a mi mamá a hornear galletas y jugar en el patio trasero con mi perro, Rusty. Papá trabajaba muchas horas en la fábrica, y cuando llegaba a casa, se sentaba en su silla, murmurando sobre lo dura que era la vida. Mamá intentaba animarlo, pero él solo la apartaba. No me importaba mucho entonces, estaba demasiado ocupada con la escuela y mis amigos. Tom y yo nos conocimos en una feria cuando tenía 19. Él me ganó un oso de peluche lanzando aros, y supe que era el indicado. Nos casamos en una iglesia pequeña, y por un tiempo, todo fue perfecto. Pero luego las cosas empezaron a cambiar. Tom comenzó a llegar tarde a casa, diciendo que tenía trabajo extra en la oficina. Le creí al principio porque confiaba en él. Sarah tenía 12 y Michael 10. Y me mantenían ocupada con sus tareas y partidos de fútbol. No noté las señales, como a veces sus camisas olían a perfume que no era el mío, o como escondía su teléfono cuando entraba a la habitación. Mis días estaban llenos de momentos bajos, como cuando los niños discutían por la última rebanada de pizza, o cuando el auto se descompuso, dejándome varada en la tienda. Esos eran problemas pequeños, pero se acumulaban. Un día, decidí hablar con papá al respecto. Siempre había sido estricto, pero pensé que me daría algún consejo. Fui a su casa con un plato de brownies, esperando animarlo. Abrió la puerta, sus ojos estrechos y fríos. ¿Qué quieres, Emily?, gruñó. Le conté sobre el extraño comportamiento de Tom, y en lugar de ayudar, se rió. Los hombres serán hombres, dijo, tomando un brownie y cerrándome la puerta en la cara. Fue un momento bajo, me sentí sola, sin nadie a quien recurrir. Las semanas pasaron, y los momentos bajos seguían llegando. La lavadora se rompió, y tuve que lavar la ropa a mano. Sarah sacó una mala nota en su examen de matemáticas, y Michael perdió su juguete favorito en el parque. Intenté ser fuerte, diciéndome que mejoraría. Pero luego vino un momento alto, un evento emocionante. Sarah ganó una competencia de deletreo en la escuela, y hicimos una gran fiesta con globos y pastel. Todos vitorearon, y por un rato olvidé mis preocupaciones. Tom incluso apareció, sonriendo y abrazando a Sarah, y pensé que tal vez todo estaría bien otra vez. Pero los momentos altos no duraron. Una noche, encontré una nota en el bolsillo de la chaqueta de Tom. Era de alguien llamado Lisa, pidiéndole que se encontrara con ella en una cafetería. Mi corazón se hundió. Lo confronté, y admitió que la veía desde hace meses. Solo es diversión, Emily dijo, como si no fuera gran cosa. Lloré esa noche, sintiéndome traicionada. Al día siguiente, decidí vigilarlo. No lo sabía entonces, pero esta decisión me llevaría al peligro. Comencé a seguir a Tom después de la cena, escondiéndome detrás de árboles y autos como detective en una película. Era scary pero emocionante, un momento alto que hacía latir mi corazón. Una noche,
Lo vi conducir a un motel y encontrarse con Lisa. Tomé fotos con mi vieja cámara, mis manos temblando. Cuando llegué a casa, guardé las fotos en una caja, planeando mostrarle la prueba. Pero fue entonces cuando todo salió mal. Papá me llamó al día siguiente, diciendo que necesitaba ayuda con algo en su casa. Fui, pensando que era solo otro momento bajo, como arreglar una llave que goteaba. Parecía más amable de lo usual, ofreciéndome un vaso de agua. Lo tomé, confiando en él, sin saber que era el inicio de mi pesadilla. La habitación empezó a girar, y eso fue cuando desperté y lo vi parado sobre mí, esa sonrisa malvada en su rostro. Me había drogado, y ahora me estaba lastimando mientras Tom estaba con Lisa. ¿Qué pasaría después? ¿Encontraría la fuerza para luchar? ¿O esta oscuridad me tragaría por completo? Quédate conmigo, porque este es solo el comienzo de mi verdadera historia. Desperté en el suelo frío, mi cabeza latiendo como si alguien la hubiera golpeado con un martillo. La habitación seguía oscura, y George, mi padre, se había ido. Mis brazos se sentían débiles, pero logré levantarme, mi corazón latiendo con miedo. Entonces escuché un motor de auto afuera. Tom había regresado. Pero luego oí gritos, y un fuerte choque sacudió la casa. Algo terrible estaba pasando, y no sabía si sobreviviría para descubrir qué era. Volvamos a ese momento horrible. Después de que George me drogara, perdí el conocimiento, atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar. Cuando desperté, estaba sola, tirada en la alfombra de su sala. El vaso que me dio estaba roto en el suelo, y un olor extraño permanecía en el aire. Mi cuerpo dolía, y supe que algo horrible había pasado. Arrastré hasta el sofá, lágrimas corriendo por mi cara, intentando entenderlo todo. ¿Por qué mi propio padre me haría esto? Me sentí enferma, no solo por la droga, sino por la traición. Tropecé hacia la cocina, esperando encontrar agua para aclarar mi cabeza. El reloj marcaba pasada la medianoche. Tom debería haber estado en casa horas antes, pero aún estaba con Lisa. Agarré mi teléfono con manos temblorosas y lo llamé, pero fue directo al buzón de voz. Tom, ¿dónde estás? Te necesito, susurré, mi voz quebrándose. Sin respuesta. Fue un momento bajo, sentirme tan sola, sin nadie que me ayudara. Me senté en la mesa, abrazándome, preguntándome cómo mi vida se había convertido en este desastre. A la mañana siguiente, intenté recomponerme. Limpié el vidrio roto, mis manos temblando, y me hice una taza de té. Fue un momento tranquilo, un bajo que me dio una oportunidad para pensar. Decidí que no podía contarle a nadie aún. Ni a Sarah, ni a Michael, ni siquiera a mi mamá. ¿Qué pensarían de mí? Me sentía avergonzada, como si fuera mi culpa. Pero en el fondo, sabía que tenía que hacer algo. Escondí la verdad, guardándola como esas fotos de Tom y Lisa. Días pasaron, y la vida continuó con sus altibajos. Sarah llegó a casa con un dibujo nuevo que hizo en la escuela. Una imagen de nuestra familia sonriendo bajo un arco iris. Fue un momento alto, y la abracé fuerte, intentando sonreír de vuelta. Michael marcó un gol en su partido de fútbol, y vitoreamos desde las gradas, el sol brillando fuerte. Por un rato, olvidé el dolor. Pero luego Tom llegó tarde otra vez, oliendo a colonia barata, y el bajo golpeó duro. No dije nada, solo lo vi pasar como si fuera invisible. Una tarde, decidí visitar a mamá. Vivía con George, y pensé que verla me haría sentir mejor. Cuando llegué, estaba colgando ropa, sus manos cubiertas de harina. Emily, pareces cansada, dijo, su voz suave. Quise contarle todo, pero George entró, mirándome con ojos estrechos. ¿Qué haces aquí?, espetó. Me congelé, el recuerdo de esa noche regresando. Mamá parecía confundida, pero murmuré una excusa y me fui. Fue otro bajo, sentirme atrapada por su presencia. Empecé a llevar un diario, escribiendo mis pensamientos para mantenerme cuerda. Fue una actividad tranquila, un momento bajo que me ayudó a procesar el dolor. Escribí sobre el engaño de Tom, sobre el acto malvado de George, y sobre lo perdida que me sentía. Un día, encontré una foto vieja de mi y papá cuando era pequeña, riendo en el parque. Me hizo llorar. ¿Cómo ese hombre se convirtió en alguien tan cruel?
Los momentos altos eran raros ahora, como cuando Sara trajo una buena calificación, pero los bajos siempre seguían. Entonces llegó un punto de inflexión. Decidí seguir a Tom otra vez, decidida a atraparlo en el acto. Era scary, pero también emocionante, un alto que hacía latir mi pulso. Esperé fuera del motel, escondida detrás de un arbusto, mi cámara lista. Cuando apareció con Lisa, tomé más fotos, mis manos firmes esta vez. Sentí un chispa de fuerza, como si pudiera luchar. Pero al conducir a casa, un auto comenzó a seguirme. Mi corazón latió. ¿Me estaban persiguiendo? Aceleré, girando por calles laterales, hasta que los perdí. Fue un bajo, dejándome temblorosa y asustada. Cuando llegué a casa, escondí las nuevas fotos con las viejas, planeando confrontar a Tom pronto. Pero esa noche, George llamó otra vez. «Ven, Emily. Necesitamos hablar», dijo, su voz fría. Contra mi mejor juicio, fui, pensando que podía enfrentarlo. Fue entonces cuando me dio el agua drogada, y todo se oscureció. Ahora, oyendo ese choque y la voz de Tom afuera, me pregunté si la ayuda estaba cerca, o si el peligro se acercaba. ¿Qué pasaría después en esta aterradora verdadera historia? Quédate comigo, porque apenas estamos comenzando. El choque afuera fue como un trueno, sacudiendo las paredes de la casa de George. Miré por la ventana, mi corazón latiendo, y vi el auto de Tom estrellado contra un árbol, humo saliendo del capó. Él salió tambaleándose, sangre en su cara, gritando mi nombre. Pero entonces oí pasos detrás de mí. George estaba de vuelta, sus ojos salvajes de furia, sosteniendo un cuchillo. Me congelé, atrapada entre mi esposo herido y mi padre peligroso. ¿Escaparía, o esto sería el fin? Volvamos a ese momento caótico. Después de la persecución en auto la noche anterior, había estado al borde todo el día. El pensamiento de que alguien me seguía era como una sombra, haciendo que cada crujido en mi casa se sintiera como una amenaza. Intenté enfocarme en los niños. Sara practicaba su piano, llenando la sala con música suave, mientras Michael construía una torre con sus bloques. Fue un momento bajo, tranquilo, una oportunidad para respirar después del susto. Les sonreí, escondiendo mi miedo, y les hice chocolate caliente para mantener las cosas normales. Pero lo normal no duró. Tom llegó a casa temprano ese día, su cara pálida. «Creo que alguien me está observando», susurró, mirando por la ventana. Quise contarle sobre las fotos, sobre Lisa, pero me contuve. En cambio, le pregunté si estaba bien. Asintió, pero pude ver que mentía. Fue un momento bajo, la confianza rota, pero ambos escondíamos secretos. Más tarde, se fue otra vez, diciendo que tenía que reunirse con un cliente. Sabía que era Lisa, y mi enojo creció. Decidí esperar hasta que se fuera para lidiar con George. A la mañana siguiente, llevé a los niños a la escuela, mis manos apretadas en el volante. El sol brillaba, y los pájaros cantaban, un momento alto que se sentía fuera de lugar con mis pensamientos oscuros. Los dejé con una ola, luego conduje a la casa de George, decidida a confrontarlo sobre esa noche. Cuando llegué, mamá estaba afuera colgando ropa. «Emily, ¿qué pasa?», preguntó, viendo mi cara tensa. Quise contarle, pero George apareció, mirándome con desprecio. Entra, gruñó. Seguí, mi estómago retorciéndose. Dentro, me sentó, su voz baja y amenazante. «No deberías haber vuelto», dijo, paseándose como animal enjaulado. Intenté ser valiente, preguntándole por qué me había lastimado. Solo se rió, un sonido que me heló. Fue un bajo, sentirme impotente contra su crueldad. Me levanté para irme, pero me agarró del brazo, su agarre fuerte. «No vas a ningún lado», gruñó. Me solté y corrí a la puerta, pero me bloqueó. Mi corazón latía. Este era un alto, un momento de peligro que me empujó a luchar. Logré pasar junto a él y esconderme en la cocina, mi respiración entrecortada. Agarré un rodillo, lista para defenderme si se acercaba. Pero entonces sonó el teléfono. Era Tom, sonando asustado. «Emily, estoy en problemas. Encuéntrame en el viejo granero», gritó antes de que la línea se cortara.
No sabía si podía confiar en él, pero tenía que intentarlo. Salí por la parte de atrás, dejando a George buscando en la casa. Fue un bajo, correr de un peligro a otro. Conduje al granero, revisando mis espejos, esperando que ese auto me siguiera otra vez. El camino era bacheado, y mi viejo auto gemía con cada giro. Cuando llegué, estaba vacío, ningún Tom, nadie. Mi esperanza se desvaneció. Fue otro bajo. Pero entonces oí su auto acercándose rápido. Salí, y fue cuando vi el choque. Tom giró, chocó contra el árbol, y salió tambaleándose, llamándome. Antes de que pudiera alcanzarlo, George apareció detrás de mí con ese cuchillo, su cara retorcida de rabia. ¿Qué pasaría después? ¿Me salvaría Tom? ¿O el cuchillo de George lo terminaría todo? Quédate conmigo, porque esta historia está a punto de volverse más salvaje. George se lanzó hacia mí con el cuchillo, su hoja brillando en la luz tenue del granero. Grité, agachándome justo a tiempo mientras cortaba el aire donde había estado mi cabeza. Tom se tambaleó hacia nosotros, sangre goteando de su frente, gritando, «¡Déjala en paz!». Pero entonces sonó un disparo, resonando entre los árboles, y George se congeló, el cuchillo cayendo de su mano. ¿Quién disparó ese tiro, y me salvaría o me pondría en más peligro? Volvamos a ese momento aterrador. Después de la persecución en auto la noche anterior, había estado al límite todo el día. El pensamiento de que alguien me seguía era como una sombra, haciendo que cada crujido en mi casa se sintiera como una amenaza. Intenté enfocarme en los niños. Sara practicaba su piano, llenando la sala con música suave, mientras Michael construía una torre con sus bloques. Fue un momento bajo, tranquilo, una oportunidad para respirar después del susto. Le sonreí, escondiendo mi miedo, y les hice chocolate caliente para mantener las cosas normales. Pero lo normal no duró. Tom llegó a casa temprano ese día, su cara pálida. Creo que alguien me está observando, susurró, mirando por la ventana. Quise contarle sobre las fotos, sobre Lisa, pero me contuve. En cambio, le pregunté si estaba bien. Asintió, pero pude ver que mentía. Fue un momento bajo, la confianza rota, pero ambos escondíamos secretos. Más tarde, se fue otra vez, diciendo que tenía que reunirse con un cliente. Sabía que era Lisa, y mi enojo creció. Decidí esperar hasta que se fuera para lidiar con George. A la mañana siguiente, llevé a los niños a la escuela, mis manos apretadas en el volante. El sol brillaba, y los pájaros cantaban, un momento alto que se sentía fuera de lugar con mis pensamientos oscuros. Los dejé con una ola, luego conduje a la casa de George, decidida a confrontarlo sobre esa noche. Cuando llegué, mamá estaba afuera colgando ropa. «Emily, ¿qué pasa?», preguntó, viendo mi cara tensa. Quise contarle, pero George apareció, mirándome con desprecio. Entra, gruñó. Seguí, mi estómago retorciéndose. Dentro, me sentó, su voz baja y amenazante. «No deberías haber vuelto», dijo, paseándose como animal enjaulado. Intenté ser valiente, preguntándole por qué me había lastimado. Solo se rió, un sonido que me heló. Fue un bajo, sentirme impotente contra su crueldad. Me levanté para irme, pero me agarró del brazo, su agarre fuerte. «No vas a ningún lado», gruñó. Me solté y corrí a la puerta, pero me bloqueó. Mi corazón latía. Este era un alto, un momento de peligro que me empujó a luchar. Logré pasar junto a él y esconderme en la cocina, mi respiración entrecortada. Agarré un rodillo, lista para defenderme si se acercaba. Pero entonces sonó el teléfono. Era Tom, sonando asustado. «Emily, estoy en problemas. Encuéntrame en el viejo granero», gritó antes de que la línea se cortara. No sabía si podía confiar en él, pero tenía que intentarlo. Salí por la parte de atrás, dejando a George buscando en la casa. Fue un bajo, correr de un peligro a otro. Conduje al granero, revisando mis espejos, esperando que ese auto me siguiera otra vez. El camino era bacheado, y mi viejo auto gemía con cada giro. Cuando llegué, estaba vacío, ningún Tom, nadie. Mi esperanza se desvaneció. Fue otro bajo.
Pero entonces oí su auto acercándose rápido. Salí, y fue cuando vi el choque. Tom giró, chocó contra el árbol, y salió tambaleándose, llamándome. Antes de que pudiera alcanzarlo, George apareció detrás de mí con ese cuchillo, su cara retorcida de rabia. ¿Qué pasaría después? ¿Me salvaría Tom? ¿O el cuchillo de George lo terminaría todo? Quédate conmigo, porque esta historia está a punto de volverse más salvaje. El disparo resonó otra vez, esta vez astillando la madera de la bala de heno detrás de la cual nos escondíamos. Me agaché más, jalando a Tom conmigo mientras pedazos de paja volaban por todos lados. Una figura emergió de los árboles. Una mujer con un arma, su cara escondida por una capucha. «¡Corre, Emily!», gritó, disparando otro tiro que hizo que los dos hombres se dispersaran. Pero entonces George gimió, agarrando el cuchillo otra vez con su mano buena, sus ojos fijos en mí. ¿Escaparía de esta trampa mortal, o me atraparía antes de que llegara la ayuda? Volvamos a esa escena caótica. Después de que el primer tiro hirió a George, pensé que tendríamos una oportunidad. El dolor en su brazo parecía ralentizarlo, y los dos hombres del auto estaban distraídos, discutiendo qué hacer. Susurré a Tom: «Necesitamos movernos», pero él se desvanecía, su respiración superficial. Fue un momento bajo, verlo tan débil, sabiendo que no podía llevarlo lejos. Arranqué otro pedazo de mi vestido para presionar contra su corte, intentando detener la sangre, mis manos temblando. La mujer con el arma se acercó, sus pasos crujiendo en las hojas. No podía ver su cara, pero su voz sonaba familiar, como alguien que había conocido antes. «Quédate abajo», llamó, disparando otro tiro al aire para mantener a los hombres a raya. Fue un alto, un destello de esperanza en la oscuridad, pero arriesgado. Los hombres se agacharon detrás del auto, uno sacando un teléfono, tal vez llamando por refuerzos. Mi corazón latía, preguntándome cuánto duraría este rescate. Intenté pensar con claridad, un momento bajo de calma en medio de la tormenta. Recordé la vieja puerta del sótano detrás del granero, tal vez podríamos escondernos allí. Jaleé a Tom hacia ella, su peso haciendo que mis brazos dolieran. La puerta crujió al abrirla, revelando un espacio oscuro y húmedo que olía a tierra. Entramos, y cerré la puerta, conteniendo la respiración. El silencio era pesado, un bajo que me dio una oportunidad para escuchar el peligro. Pero entonces oí la voz de George, más cerca ahora, murmurando maldiciones mientras buscaba. La suspense creció mientras los pasos se acercaban al sótano. Me presioné y a Tom contra la pared, rezando para que no nos encontraran. Fue un alto, cada sonido haciendo que mi piel se erizara. De repente, la puerta tembló, y la sombra de George apareció afuera. «Sé que estás ahí, Emily», gruñó, golpeando la madera. Cubrí la boca de Tom con la mano para mantenerlo callado, mi propio corazón latiendo tan fuerte que temí que lo oyera. La voz de la mujer llamó otra vez. «Por aquí», alejando a George, y los golpes pararon. Nos quedamos escondidos, el momento bajo estirándose mientras escuchaba los gritos lejanos. Los ojos de Tom se abrieron, y susurró: «Lo siento, Emily». Eso me golpeó duro, otro bajo, una confesión que trajo lágrimas a mis ojos. Asentí, perdonándolo en silencio, sabiendo que teníamos problemas más grandes. Pero entonces la puerta del sótano se abrió de golpe, y George estaba de vuelta, el cuchillo levantado. La mujer disparó otra vez, golpeándolo en el hombro esta vez, y él tropezó, dejando caer el arma. La sangre se acumuló en el suelo, y cayó, gimiendo de dolor. ¿Quién era esta mujer, y por qué me estaba ayudando? Los hombres del auto se habían ido ahora, sus luces traseras desapareciendo por el camino. Ayudé a Tom a salir del sótano, el alto de la supervivencia mezclándose con el miedo de lo que podría venir después. La mujer bajó su capucha, hija de... Era Lisa, la amante de Tom, parada allí con un arma, su cara llena de arrepentimiento. No sabía que llegaría tan lejos, dijo. Antes de que pudiera responder, las sirenas sonaron a lo lejos, la ayuda venía, pero ¿sería demasiado tarde? ¿Qué pasaría cuando llegara la policía? La ayuda de Lisa nos salvaría, o su involucramiento complicaría todo. «Quédate conmigo»,
Porque esta verdadera historia está a punto de tomar otro giro. Las sirenas se hicieron más fuertes, cortando el aire mientras luces rojas y azules parpadeaban entre los árboles. Lisa dejó caer el arma, sus manos temblando, y retrocedió mientras los autos de policía se detenían con un chirrido. Pero entonces George, sangrando y con ojos salvajes, se lanzó hacia mí una vez más, sus manos arañando mi garganta. Tom intentó empujarlo, gimiendo de dolor, y un policía lo derribó al suelo. ¿Terminaría esta pesadilla finalmente, o pasaría algo peor antes de que la ley tomara el control? Volvamos a ese momento tenso. Después de que Lisa se rebeló, me quedé congelada, mi mente dando vueltas. ¿La mujer con la que Tom me engañó nos estaba salvando? No tenía sentido, pero las sirenas me dieron esperanza. Ayudé a Tom a apoyarse contra la pared del granero, su cara pálida y sudorosa. ¿Qué pasó?, pregunté, mi voz temblando. Él jadeó. Me siguieron, alguien me sacó del camino. Fue un alto, un giro impactante que hacía latir mi corazón, pero también un bajo, porque ambos estábamos en peligro ahora. La cara de Tom estaba pálida, y se aferraba al lado, haciendo una mueca de dolor. Arranqué un pedazo de mi manga para presionar contra su corte, intentando detener la sangre. Fue un momento tranquilo, desesperado, un bajo que me obligó a concentrarme. Necesitamos ayuda, dije, mirando alrededor por mi teléfono. Pero estaba en la casa de George, perdido en mi prisa por escapar. Tom negó con la cabeza débilmente. No hay tiempo, vienen. Sus palabras enviaron un escalofrío por mi espina. ¿Quiénes eran ellos? De repente, los faros parpadearon entre los árboles, y un auto se detuvo con un chirrido cerca. Me agaché detrás del granero, jalando a Tom conmigo, mi respiración atrapada en la garganta. Fue un alto, un momento de suspense que me hizo sentir como animal cazado. Dos hombres salieron, sus voces bajas y enojadas. ¿Dónde está ella?, gruñó uno. Miré y reconocí a uno, un compañero de trabajo de Tom que vi en un picnic de la empresa. Mi mente corrió. ¿Estaban involucrados en este lío con Lisa? Tom susurró. ¿Trabajan para ella? Lisa está involucrada. Mi estómago cayó. Lisa, la mujer con la que me engañó, ¿estaba detrás de esto? Fue un bajo, una traición que cortó más profundo de lo que pensé. Lo abracé más fuerte, preguntándome cómo salir. Los hombres Nachil y buscar, sus pasos crujiendo más cerca. Agarré una pala oxidada apoyada contra el granero, lista para pelear si tenía que hacerlo. Fue un alto, encontrando un chispa de coraje en el caos. Pero entonces George apareció, tropezando desde las sombras con ese cuchillo. «No puedes huir de mí, Emily», gritó, su voz arrastrada. Me congelé, la pala resbalando en mis manos sudadas. Tom intentó levantarse, pero estaba demasiado débil. George levantó el cuchillo, y fue cuando me agaché, la hoja fallándome por pulgadas. El disparo que siguió vino de algún lugar en los árboles, y George dejó caer el cuchillo, agarrándose el brazo. La sangre se filtró entre sus dedos, y cayó de rodillas. ¿Quién había disparado? ¿Era un amigo o otro enemigo? Los hombres del auto se giraron hacia el sonido, gritando entre ellos. Jaleé a Tom atrás, escondiéndonos detrás de una pila de balas de heno. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo oirían. La suspense era insoportable, cada crujido en las hojas me hacía saltar. ¿Era esto un rescate o una trampa? No lo sabía, pero contuve la respiración, esperando el próximo movimiento. ¿Qué pasaría después? ¿Nos salvarían, o el peligro se cerraría más? Quédate conmigo, porque esta verdadera historia está lejos de terminar. La noticia de la fuga de George me golpeó como una bofetada, y mis rodillas cedieron mientras el oficial me sostenía. Afuera, la estación de policía zumbaba con urgencia, las sirenas aullando mientras los autos salían a cazarlo. Pero entonces oí un choque, una ventana rompiéndose cerca, y vi la sombra de George corriendo por el estacionamiento, una mirada salvaje en sus ojos. Venía por mí otra vez. Sobreviviría, o su venganza terminaría mi historia aquí. Volvamos a ese momento aterrador. Después de enterarme de los diarios de George, sentí una mezcla de shock y dread. El oficial me dio un vaso de agua,
Su voz calma mientras decía, «Te protegeremos, señora Carter». Fue un momento bajo, un pequeño consuelo en medio de la tormenta, pero no borró el miedo. Me senté allí, mirando los papeles, leyendo cómo George me había odiado desde que me casé con Tom, culpándome por sus propios fracasos. Era difícil creer que mi padre pudiera albergar tanta oscuridad, y las lágrimas cayeron mientras cerraba el diario. La policía hizo un plan para mantenerme a salvo. Me llevaron a casa con 2 oficiales, las luces apagadas para evitar atención. Sarah y Michael estaban en la casa de un amigo, y me alegró que estuvieran lejos de este lío. Fue un alto, un breve alivio sabiendo que mis hijos estaban seguros. Pero el viaje fue tenso, cada sombra haciéndome saltar. El oficial en el asiento del pasajero seguía revisando su radio, reportando nuestra ubicación. Aún no hay señales de él, dijo, pero no estaba convencida. En casa, cerré las puertas y ventanas, mis manos temblando. La casa estaba silenciosa, un momento bajo que se sentía extraño después del caos. Me hice una taza de té, intentando calmarme, pero cada crujido me hacía estremecer. La policía se quedó afuera, patrullando el patio, sus linternas cortando la oscuridad. Me senté en el sofá, envolviéndome en una manta, pensando en Tom en el hospital. Una enfermera había llamado antes, estaba estable, un alto que me dio esperanza. Pero entonces el teléfono sonó otra vez, y un número desconocido apareció en la pantalla. Dudé, mi corazón latiendo, antes de contestar. Una respiración pesada llenó la línea, luego un susurro. Voy por ti, Emily, era George. Fue un alto, un pico aterrador que me hizo correr hacia los oficiales. Llamaron por refuerzos, sus caras serias. Quédate dentro, dijo uno, sacando su arma. Miré por las cortinas, viéndolos buscar en el patio. La suspense era densa, cada sonido una posible amenaza. Entonces oí el choque, la ventana rompiéndose, y vi la figura de George afuera. Se movió rápido, esquivando las linternas de los oficiales, dirigiéndose a la puerta trasera. Agarré un cuchillo de cocina, mis manos sudadas, lista para defenderme. Fue un alto, encontrando fuerza en el miedo. Los oficiales gritaron, persiguiéndolo, pero era demasiado rápido. Rompió la puerta trasera, astillando la madera, y grité, retrocediendo a la esquina. Sus ojos estaban salvajes, sangre manchando su camisa por sus heridas anteriores. Los oficiales lo derribaron justo cuando me alcanzó, inmovilizándolo mientras se debatía. Pero entonces se rió, un sonido escalofriante que hizo que mi sangre corriera fría. No puedes esconderte para siempre, siseó. Los oficiales lo esposaron, arrastrándolo lejos, pero sus palabras quedaron. Fue un bajo, sabiendo que podría escapar otra vez. Un oficial se quedó conmigo, prometiendo más protección, pero no podía quitarme la sensación de peligro. Mientras cargaban a George en un auto, otro oficial corrió, jadeando. Encontramos a Lisa, está desaparecida. Mi corazón se hundió, otro alto, un nuevo giro que me dejó preguntándome a dónde había ido. ¿Las acciones de Lisa traerían más problemas? ¿Las amenazas de George se harían realidad? Quédate conmigo, porque esta verdadera historia está a punto de volverse más intensa. Las llamas del auto de policía explotado iluminaron la noche, proyectando sombras extrañas mientras me agachaba detrás del sofá, mi respiración agitada. El oficial a mi lado disparó otra vez al aire, gritando a Lisa que se detuviera, pero ella desapareció entre los árboles, dejando el dispositivo brillante en el suelo. Entonces la puerta principal se abrió de golpe, y una figura tambaleante entró, Tom, pálido y vendado, sosteniendo un arma. «Emily, tenemos que irnos», gritó, pero antes de que pudiéramos movernos, una sirena fuerte sonó, y la policía rodeó la casa. ¿Escaparíamos de esta trampa final, o todo terminaría en tragedia? Volvamos a ese momento que aceleraba el corazón. Después de la explosión, el oficial me arrastró a la cocina, lejos de las ventanas, su cara tensa. «Quédate abajo», ordenó, pidiendo más ayuda por radio. Fue un momento bajo. Sentirme atrapada, el calor del fuego filtrándose por las paredes. Agarré la manta, mi mente llena de imágenes de George, Lisa y el caos afuera.
El oficial miró por la ventana, reportando que el auto estaba destruido, pero nadie parecía estar dentro. Mi esperanza titubeó. ¿Realmente se había ido George esta vez? La espera fue agonizante, un bajo que estiró mis nervios al límite. El oficial intentó tranquilizarme, diciendo que el refuerzo estaba cerca, pero cada crujido de su radio me hacía saltar. Entonces oí un golpe débil en la puerta trasera. Mi corazón se saltó. ¿Era ayuda o peligro? El oficial indicó silencio, acercándose con su arma lista. La abrió lentamente, y allí estaba un paramédico, su cara sombría. Encontramos sobrevivientes de la explosión, dijo. Fue un alto, una ráfaga de alivio, aunque me pregunté quién había sobrevivido. El paramédico me llevó afuera, donde 2 oficiales eran tratados por quemaduras. Habían sido arrojados fuera cuando el auto explotó, un milagro que levantó mi ánimo. Pero entonces agregó, George aún está desaparecido. Fue un bajo, un golpe al estómago que trajo el miedo de vuelta. Escaneé el patio, esperando verlo acechando, pero la policía estaba por todas partes ahora, buscando con linternas. El fuego se estaba apagando, dejando una neblina ahumada, y temblé en el aire fresco. Dentro, me senté con el oficial, intentando procesarlo todo. Me mostró el dispositivo brillante que Lisa había dejado, una pequeña bomba, dijo, probablemente para distraer. Fue un alto, una pista impactante que me hizo darme cuenta de cuán profundo iba esto. Le conté sobre la llamada de Tom desde el hospital, y llamó para verificar. Se fue, escapó hace 1 hora, vino la respuesta. Mi estómago cayó, otro bajo, sabiendo que Tom estaba ahí fuera, posiblemente en peligro también. Horas después, al romper el alba, la policía me dejó descansar, pero no pude dormir. Fue un bajo. El agotamiento pesándome. Entonces la puerta principal crujió, y Tom entró tambaleándose, su bata de hospital rasgada, un arma temblando en su mano. Emily, tenemos que irnos, vienen por nosotros, jadeó. Fue un alto, un giro salvaje e inesperado. Antes de que pudiera preguntar quién, las sirenas sonaron otra vez, y las luces de la policía inundaron la habitación. Los oficiales gritaron, «Suelta el arma», y Tom se congeló, mirándome con ojos desesperados. Me puse entre él y las armas, mi voz temblando. «Es mi esposo, está herido». El oficial bajó su arma ligeramente, pero la tensión era densa. Tom dejó caer el arma, colapsando en mis brazos, y lo abracé fuerte. Fue un alto y bajo juntos, amor y miedo mezclados mientras la policía se acercaba. La lección me golpeó entonces. La confianza puede romperse, pero el perdón y la fuerza pueden reconstruirla, si eres lo bastante valiente para enfrentar la verdad. ¿Qué harían los policías después? ¿Encontraríamos paz Tom y yo, o esta historia terminaría con esposas? Quédate conmigo. Este cuento verdadero ha llegado a su último aliento. Las llamas del auto de policía explotado iluminaron la noche, proyectando sombras extrañas mientras me agachaba detrás del sofá, mi respiración agitada. El oficial a mi lado disparó otra vez al aire, gritando a Lisa que se detuviera, pero ella desapareció entre los árboles, dejando el dispositivo brillante en el suelo. Entonces la puerta principal se abrió de golpe, y una figura tambaleante entró, Tom, pálido y vendado, sosteniendo un arma. «Emily, tenemos que irnos», gritó, pero antes de que pudiéramos movernos, una sirena fuerte sonó, y la policía rodeó la casa. Escaparíamos de esta trampa final, o todo terminaría en tragedia. Volvamos a ese momento que aceleraba el corazón. Después de la explosión, el oficial me arrastró a la cocina, lejos de las ventanas, su cara tensa. «Quédate abajo», ordenó, pidiendo más ayuda por radio. Fue un momento bajo, sentirme atrapada, el calor del fuego filtrándose por las paredes. Agarré la manta, mi mente llena de imágenes de George, Lisa y el caos afuera. El oficial miró por la ventana, reportando que el auto estaba destruido, pero nadie parecía estar dentro. Mi esperanza titubeó. ¿Realmente se había ido George esta vez? La espera fue agonizante, un bajo que estiró mis nervios al límite. El oficial intentó tranquilizarme, diciendo que el refuerzo estaba cerca, pero cada crujido de su radio me hacía saltar.
Entonces oí un golpe débil en la puerta trasera. Mi corazón se saltó. ¿Era ayuda o peligro? El oficial indicó silencio, acercándose con su arma lista. La abrió lentamente, y allí estaba un paramédico, su cara sombría. «Encontramos sobrevivientes de la explosión», dijo. Fue un alto, una ráfaga de alivio, aunque me pregunté quién había sobrevivido. El paramédico me llevó afuera, donde 2 oficiales eran tratados por quemaduras. Habían sido arrojados fuera cuando el auto explotó, un milagro que levantó mi ánimo. Pero entonces agregó, George aún está desaparecido. Fue un golpe al estómago que trajo el miedo de vuelta. Escaneé el patio, esperando verlo acechando, pero la policía estaba por todas partes ahora, buscando con linternas. El fuego se estaba apagando, dejando una neblina ahumada, y temblé en el aire fresco. Dentro, me senté con el oficial, intentando procesarlo todo. Me mostró el dispositivo brillante que Lisa había dejado, una pequeña bomba, dijo, probablemente para distraer. Fue un alto, una pista impactante que me hizo darme cuenta de cuán profundo iba esto. Le conté sobre la llamada de Tom desde el hospital, y llamó para verificar. Se fue, escapó hace 1 hora, vino la respuesta. Mi estómago cayó, otro bajo, sabiendo que Tom estaba ahí fuera, posiblemente en peligro también. Horas después, al romper el alba, la policía me dejó descansar, pero no pude dormir. Fue un el agotamiento pesándome. Entonces la puerta principal crujió, y Tom entró tambaleándose, su bata de hospital rasgada, un arma temblando en su mano. Emily, tenemos que irnos, vienen por nosotros, jadeó. Fue un alto, un giro salvaje e inesperado. Antes de que pudiera preguntar quién, las sirenas sonaron otra vez, y las luces de la policía inundaron la habitación. Los oficiales gritaron, «Suelta el arma», y Tom se congeló, mirándome con ojos desesperados. Me puse entre él y las armas, mi voz temblando. «Es mi esposo, está herido». El oficial bajó su arma ligeramente, pero la tensión era densa. Tom dejó caer el arma, colapsando en mis brazos, y lo abracé fuerte. Fue un alto y bajo juntos, amor y miedo mezclados mientras la policía se acercaba. La lección me golpeó entonces, la confianza puede romperse, pero el perdón y la fuerza pueden reconstruirla, si eres lo bastante valiente para enfrentar la verdad. ¿Qué harían los policías después? ¿Encontraríamos paz Tom y yo? ¿O esta historia terminaría con esposas? Quédate conmigo, este cuento verdadero ha llegado a su último aliento.